Apocalipsis 10:4 dice: cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Te invitamos a estudiar el significado de este momento en el Apocalipsis. Bienvenidos. Liliana, te saludamos nuevamente desde México. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contenta de seguir aquí compartiendo la palabra del Eterno. Un saludo para todos. Bien, Liliana, seguimos. ¿Podemos encontrar alguna referencia que nos ayude a identificar al ángel fuerte que aparece en este intermedio? Definitivamente que tenemos muchas referencias y estas referencias nos van a traer a un tema absolutamente hermoso de entender. Miremos en este intermedio, miremos el relato completico de Apocalipsis 10. Nos dice la palabra en el verso 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vamos a tratar de ir analizando hasta el momento y vamos a descubrir primero que todo algo muy importante. ¿De qué se tratan esos truenos? ¿Qué pasa con esos truenos? Porque nos vamos a enfocar, lógicamente, para responderte, nos vamos a enfocar en el ángel que está trayendo el mensaje. Pero ¿quiénes son los truenos? Fíjense, aquí vamos a entender algo para poder después regresar. Y es que yo puedo hacer la pregunta es: ¿quiénes son los truenos? No, ¿qué son los truenos? Porque los truenos, cuando nosotros nos vamos al hebreo en el mismo libro de Génesis, encontramos que es la palabra kol, que significa en español voces. También en griego está relacionado la misma palabra también con el hecho como de un rugido, con el sonido como de un rugido. Entonces es muy importante entender esto, que aquí cuando dice que hubo 7 truenos que emitieron sus voces, nosotros estamos hablando allí de 7 advertencias muy importantes. Estos truenos nosotros los vemos, por ejemplo, cuando el Eterno apareció en el Sinaí para dar la Torá. Dice que había truenos y relámpagos, había voces, eran voces, las voces, y aparecen esas voces en plural. Nosotros sabemos que el Eterno se manifiesta como el Padre, se manifiesta como el Hijo, su Espíritu, son las voces del Eterno que nos está definitivamente haciendo advertencias que aquí fueron selladas. Nosotros no sabemos, porque nos dice la palabra que el Eterno le dijo a Juan que sellara lo que los 7 truenos habían dicho y que no los escribiera. Entonces centrémonos en el ángel para poder nosotros saber si nos quedamos frente digamos, a la preocupación de los truenos, o podemos confiar en el ángel. ¿Quién es el ángel? Cuando nos dice la palabra, la descripción que nos está dando la palabra, esto definitivamente nos abre a nosotros el entendimiento muy fácilmente para ver el mensaje que hay detrás. Dice que vi descender del cielo un ángel fuerte envuelto en una nube.
Aquí el ángel no está, digamos, visible 100%, está como envuelto en una nube, tiene el arco iris como sobre su cabeza, su rostro como el sol, los pies como columna de fuego, y nos está hablando de que él está plantado entre la tierra y el mar. Esto es un mensaje para la humanidad entera. Así que vamos a descubrir este ángel. Cuando nos dice a nosotros que tiene el arco iris sobre su cabeza, ¿en quién empezamos ya a pensar? Nosotros empezamos a pensar directamente en Yeshua. ¿Por qué? Porque en Génesis 9:13, por ejemplo, nos dice la palabra: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea, el arco iris es un pacto que lo encontramos en Apocalipsis, donde en Apocalipsis 4:3 nosotros encontramos estas palabras: el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Es decir, cuando la palabra aquí nos está diciendo que el ángel tiene el arco iris sobre su cabeza, nosotros ya tenemos que pensar inmediatamente que nos está hablando del que está sentado en el trono. En el trono está el Eterno, pero es que Yeshua, recuerden, es la imagen visible, lo que nosotros podemos ver. Así que es Yeshua el que está sentado en el trono, y el arco iris está por encima del trono. Es una de las razones, inclusive, por la que hoy está siendo usado por el enemigo para contrarrestar esa autoridad. Pero sigamos mirando qué más datos encontramos acerca de este ángel que nos confirme que es Yeshua. Nos habla de la gloria del Eterno. ¿Dónde encontramos nosotros una visión parecida? La encontramos en Ezequiel. En Ezequiel 1:26 nos dice que Ezequiel que vio sobre la expansión, que sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. ¿A quién está viendo Ezequiel de nuevo? Está viendo a Yeshua. No es el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es espíritu. Yeshua es su imagen visible. Y dice que parecía una figura de hombre. Por lo tanto, estamos hablando de la misma visión que vio también Ezequiel. Nos sigue diciendo que vio apariencia, nos sigue diciendo Ezequiel, que la apariencia del que vio en el trono era como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. La misma descripción que nos está haciendo en este momento Juan. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de los lomos para abajo parecía como fuego, porque tenía el resplandor alrededor. Y dice el verso 28 de Ezequiel 1, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Fíjese, aquí nos vuelve a confirmar quién es el que tiene el arco iris alrededor de la visión de él. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Esto todo nos lo confirma entonces el profeta Ezequiel. El que tiene este ángel fuerte que aparece, que tiene el arco iris sobre su cabeza, es la descripción de Yeshua en el trono. Ahora nos dice que viene en las nubes. ¿Qué nos dice a nosotros Mateo 24:9? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces nos dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí todavía, recuerden, no es la venida de Yeshua. Cuando ya Yeshua venga, digamos físicamente, los cielos se abrirán y él descenderá en un caballo blanco. Aquí nos está diciendo, Yeshua mismo nos está diciendo a través de Mateo 24, que vendrá envuelto en una nube. O sea que esto nos confirma la identidad también de este ángel. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Aquí cuando nosotros vemos el mensaje del ángel, entonces nosotros podemos entender en conjunto de qué nos está hablando este texto de Apocalipsis 10. Dice el verso 8, volviendo a Apocalipsis 10. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Yeshua aquí apareció entonces sobre el mar y sobre la tierra, es decir, un mensaje al mundo entero. Ese es el significado. Es tanto al mar como a la tierra, es el mensaje a todo el mundo. Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Miremos esto. ¿De qué se trata ese librito? ¿Qué es ese librito? Vamos a ver de qué nos está hablando. Lo podemos ver como siempre a través de la palabra, porque no es que vamos a inventar nosotros algo. Vamos a ver cómo nos lo confirma la misma palabra de Dios. ¿Cuál es ese libro abierto? Volvamos otra vez a Ezequiel. Ezequiel tiene exactamente la misma visión. Cuando nosotros vemos Ezequiel 2, el Eterno le está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre sus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, dice Ezequiel, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Dice, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y le dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, miren la advertencia que le está haciendo antes de entregarle ese librito. Tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras. Tú te hallas en medio de zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Todo esto lo está mandando a decir, le está diciendo acerca de la casa de Israel. Tú les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te digo, no seas rebelde. Y dice que miró el profeta Ezequiel y dice que el Eterno tenía la mano extendida y tenía un rollo de libro. O sea, aquí es donde le entrega el mismo libro que está viendo Juan. Dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Ustedes recuerdan lo que hemos venido estudiando. Estamos estudiando los ayes de los ángeles. ¿Dónde estaban escritos? Están escritos en el mismo libro que le entregó el Eterno a Ezequiel. Y miren lo que dice en el capítulo 3 de Ezequiel. Hijo de hombre, entonces come este rollo, ese librito, se lo entrega y le dice, cómelo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca, dulce como miel. Y luego me dijo, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos, a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Fíjense, este librito entonces, ¿qué es? Este que dice que lo prueba como dulce, pero después se va a volver en amargura.
es la misma palabra del Eterno, es la Torá. La casa de Israel tiene que escuchar la Torá, dice, pero son un pueblo rebelde, pero háblales de todas maneras, sea que escuchen o dejen de escuchar. Recuerden una cosa, nosotros somos esa casa de Israel. Nosotros somos los que en el tiempo de los ayes, como le dijo a Ezequiel, tenemos que escuchar la Torá del Eterno, los mandamientos del Eterno. Es lo que le está diciendo a Juan. Ahora, ¿en qué otro texto podemos nosotros comprobar que este librito es la Torá? En el Salmo 40, que comienza, que lo conocemos, lo hemos repetido tantas veces y es tan hermoso, que dice: pacientemente esperé a Yahweh, él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Dice en el verso 7, dice: he aquí que yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Torá está en medio de mi corazón. Cuando encontramos nosotros estas palabras, las encontramos en Romanos, cuando Pablo está hablando de Yeshua. Así que Yeshua es también el que está diciendo: tome ese libro, porque ese libro habla de mí. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que el fin de la Torá es Yeshua, así como dijo Pablo, que toda la Torá se hizo para Yeshua, y esa es la razón por la que nosotros hoy tenemos que volver otra vez al estudio de la Torá. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Tenemos la revelación de Yeshua, que es el ángel, y la revelación de la Torá. Hemos visto muchas veces, yo espero que ustedes ya lo sepan de memoria, quién es el remanente de Apocalipsis 12:17 y 14:12, los que guardan la Torá y tienen la fe de Yeshua. Los que tienen, aquí en el 14:12 nos dice literalmente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Recordemos que el ángel, nos dice Apocalipsis 10, dice que clamó a gran voz como un león que ruge. ¿Quién es? Si el ángel es Yeshua, ahora ya entendemos sin problema, porque Yeshua es el león de Judá. Y que es muy posible que hubiera sido parte de lo que estaba sellado por los truenos. Recordemos que Yeshua, cuando habla de ese momento, en Juan 12:20 nos dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, una confirmación de que Yeshua es real, es la imagen misma del Eterno. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que habían escuchado un trueno. Cuando escucharon el trueno, dijeron: es un ángel que ha hablado. Entonces respondió Yeshua y dijo: no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros, porque ahora es el juicio al mundo. El príncipe de este mundo será echado afuera. Fíjense, todo exactamente literal con lo que estamos viviendo, con el momento previo ya a la ira del Eterno. Vamos entendiendo entonces que esos mensajes del trueno, esos mensajes del trueno que están sellados, el Padre nos los irá a revelar en su momento, pero el ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra, dice que levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, aquí es ese ángel diciendo: aquí ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando suene la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y entonces me dijo: ve y toma el librito. Y cuando ya toma el libro, que ya sabemos cuál es, aquí definitivamente podemos ver por completo el mensaje.
El mensaje definitivamente nos tiene que llevar a esa advertencia. Profetiza otra vez sobre muchos pueblos, lenguas, naciones y ayes. Nosotros hoy tenemos que llevar ese mensaje, el mensaje de tener a Yeshua y guardar la Torá como la protección en este tiempo final. Bien, Liliana. Aquí podríamos entender que se tiene un nuevo intermedio antes de la séptima trompeta. Esta es una parte muy importante de que la hemos venido entendiendo a través de estos intermedios. Recordemos que el primer intermedio lo encontramos entre el sexto y el séptimo sello, que fue el sellado de los 144,000. ¿De qué nos estaba hablando ese sellado? Recuerden, nos estaba hablando de protección. El Padre nos estaba diciendo cómo iba a poner ese sello de protección en la mano y en la frente de sus hijos. Él hace ese intermedio antes del último juicio. Recordemos que los sellos y las trompetas no van, digamos, de 1 a 7 y vuelve y empieza el 1 al 7. Ellos van sucediéndose al mismo tiempo. Así que siempre el séptimo va a ser el tiempo de la ira del Eterno. Por eso es importante ver que en medio entre el sexto y séptimo sello, entre el sexto y antes de la séptima trompeta, hay un intermedio, pero en ese intermedio, ¿de qué se encarga el Eterno? Se encarga de darnos a nosotros esa exhortación y ese llamado de amor para Él, para darnos la instrucción exacta para protección. Ahí es donde nosotros entendemos la misericordia del Padre. Él no viene simplemente para acabar aquí con todo. Él nos está llamando. Así como estamos viendo en este intermedio, que le dice a Juan, tienes que ir a llevar la Torá por todas partes. Él vuelva a llevarlo por todo el mundo. Vuelva a hablar de la obediencia al Eterno antes del tiempo. Nosotros estamos ahora en este momento, estamos a punto ya de entrar en la trompeta final y necesitamos ese mensaje absolutamente claro, porque ahora vamos a entrar a estudiar ya el día de la ira. Pero miremos solo algo para terminar, aunque lo vamos a entender mejor en los próximos. ¿Cuál es el misterio? El misterio, Pablo nos habló de ese misterio. En 1 Corintios 15 nos dice, he aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Nosotros, dice, se tocará la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Viene ese misterio. Ese misterio también nosotros lo encontramos cuando estamos hablando, por ejemplo, de Isaías 10:20. Cuando Isaías 10:20 nos está hablando de la recolección ya de las dos casas de Israel, nos dice que el remanente volverá y la destrucción acordada rebosará justicia, porque el Yahweh de los ejércitos hará consumación determinada sobre la tierra. Es decir, viene ese fin que está establecido, pero hay un misterio y ese misterio siempre está relacionado con las dos casas de Israel. Y por último, nosotros vemos en 1 de Tesalonicenses 4:15, por ejemplo, que nos dice, por lo cual os decimos en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjense, hasta el final vamos a estar, nos dice Pablo. Dice que los que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estemos vivos cuando vuelva Yeshua, no vamos a irnos antes de los que van a venir resucitados. Dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Una vez venga la ira, una vez venga Yeshua, nosotros seremos transformados, nos reuniremos con los de la primera resurrección. Ese remanente será recogido
escogido. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nos confirman lo que ya acabamos de leer en Mateo 24. El que viene en la nube enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del cielo. Esto es lo que se llama el segundo éxodo. En Joel también nos vuelve a dar esta misma enseñanza, cuando nos dice que cuando el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, que todo el que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Dice que nos reunirá en el monte de Sión al remanente al cual él habrá llamado. Recordemos que la promesa desde el principio es en tocante a Israel. Dice, aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. ¿Cuál es ese remanente? Aprendámoslo y nunca lo olvidemos. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Por eso le dice a Juan, profetiza otra vez, no te canses de decir, porque definitivamente este es el tiempo de llevar el mensaje de obediencia, de restauración de Israel, el mensaje de conocer nuestra identidad, para que nosotros estemos seguros en este tiempo que ya lo vemos tan cerca. Ya nosotros estamos viendo tantas señales que este es el tiempo de regresar, de asumir nuestra responsabilidad como casa de Israel, de volver a la Torá, de encontrar a Yeshua en la Torá y de tener a Yeshua en nuestro corazón de una manera muy especial, porque siempre recordemos, Él es el que nos librará de la ira venidera. Bien, Liliana, seguiremos avanzando en este estudio. Seguimos avanzando y siempre quiero terminar con algo que les quede a ustedes en el corazón. Y permítame decirle esta palabra. Viene juicio, pero la misericordia del Eterno es para siempre. Pero nosotros tenemos que entrar en obediencia bajo esas alas de misericordia. Gracias, Liliana. Shalom, shalom. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones a sus vidas. Te animamos a que confíes en las promesas del Padre. Él es fiel y verdadero. Salmo 27:1 nos dice, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Nos vemos en el próximo programa. Shalom.